Gracias, Pastor Alassi. Gracias por la invitación para tratar de este tema que es muy importante. Y yo quería decir que yo no soy especialista en este tema de educación de hijos. Apenas soy un papá muy interesado en querer hacer las cosas de la mejor manera. Y en este tema nadie se forma, nadie finalmente se gradúa, porque este tema es en la práctica de la vida, uno siempre está aprendiendo, porque es un desafío. Y al pensar en este asunto, cuando me invitaron ya hace algún tiempo, yo pensé de qué forma voy a abordar este asunto. Y resolví que haré un abordaje bíblico, 7 principios para educación de los hijos a partir de la palabra de Dios. Y como en la palabra de Dios hay muchas informaciones preciosas, yo resolví seleccionar una historia bíblica que estoy seguro que ustedes la conocen muy bien, Génesis capítulo 22. Entonces, si tienes tu Biblia, toma tu Biblia ahora. Si tienes un cuaderno, un lapicero, un lápiz para escribir algunas cosas que juzgues que sea importante, hay este momento ahora. Génesis capítulo 22, lo conocen muy bien, es un relato sobre el sacrificio, el casi sacrificio de Isaac. Y me imagino que ya han leído esta historia muchas veces, ya han predicado, he escuchado sermones, pero yo quería proponer en esta oportunidad, esta tarde, los 12 primeros versículos como fundamento para nuestro diálogo acá, la presentación sobre 7 principios bíblicos para la educación de los hijos. Y yo he leído con mucha atención este texto y me parece que aquí hay un texto, ese es un texto paradigmático, referencial, y es un texto pedagógico que, aunque se refiere a la experiencia de Abraham e Isaac, tiene mucho para enseñarnos a nosotros, papás y mamás del siglo XXI. ¿Ok? Entonces vamos al primer principio y quiero leer el versículo 2. Dice así: y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Este versículo dice, toma a tu hijo, tu único, a quien amas. Y aquí está, amigos, el primer principio bíblico para la educación de hijos. Los papás y las mamás deben amar a sus hijos. Esto significa que la paternidad y la maternidad es una gran responsabilidad y que debemos tomarla muy en serio. Nosotros, padres y madres, somos la figura de Dios en el hogar. Nosotros, padres y madres, especialmente en la primera infancia de nuestros hijos, tenemos una representación muy fuerte y que evoca, recuerda o lleva a la figura de Dios en la vida de nuestros hijos e hijas. Yo estuve pensando que cuando Jesucristo retorne por segunda vez, probablemente no nos va a preguntar si fuimos buenos profesionales, si hicimos nuestro trabajo profesional, vocacional de la mejor manera, pero probablemente Él nos va a preguntar, ¿dónde está el hijo? ¿Dónde está la hija que yo te he dado? Eso significa que nosotros tenemos que asumir la paternidad y la maternidad con total responsabilidad. ¿Y qué significa amar a los hijos? No es necesariamente estar siempre dispuesto a decir a nuestros hijos, yo te amo, yo te quiero. No es necesariamente eso. Es también eso, pero es más que eso. Amar significa cuidar de las necesidades físicas, de las necesidades emocionales, de las necesidades psicológicas, de las necesidades sociales, de las necesidades cognitivas. Amar a nuestros hijos significa no provocarlos a la ira, como dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Infelizmente, muchos papás y mamás provocan sus hijos a la ira porque los tratan de manera opresiva, de manera irresponsable, a veces siendo agresivos físicamente, psicológicamente, emocionalmente, a veces siendo negligente, a veces protegiendo mucho o a veces no cuidando de la manera como deben cuidar. Por eso, este primer principio es fundamental. La paternidad y la maternidad es un ejercicio de profunda responsabilidad delante de nuestros niños y niñas. Por eso, principio número 1, amemos a nuestros hijos.
O sea, cuidémoslos con cariño, seamos responsables con ellos, cuidémoslos de la mejor manera, de tal modo que ellos crezcan de manera saludable en todos los aspectos de la vida. Principio número 2 también está en el versículo 2. Yo leo de nuevo: toma a tu hijo, Isaac, tu único a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y vete a la tierra de Moriah. En la cultura hebrea, la tierra de Moriah representaba una tremenda experiencia espiritual. En la cultura hebrea, la tierra de Moriah significaba una rica experiencia espiritual, religiosa para las personas. Y aquí entonces yo voy para el principio número 2. Papás y mamás deben educar a sus hijos espiritualmente. Ofrecerles educación profesional, ofrecerles educación vocacional, ofrecerles orientación que los haga mejores ciudadanos es muy importante. Claro que es importante, pero también es sumamente importante que los papás y las mamás ofrezcan educación espiritual a sus hijos. En este aspecto, yo quería recordarles, queridos padres y madres, que nosotros como papás y mamás debemos decir, hablar de orientaciones espirituales, de orientaciones morales, orientaciones éticas. El decir, el comunicar en palabras, el discurso es muy importante, pero no es apenas el único deber de todo papá y mamá. La otra parte también es mostrar, porque nuestros hijos necesitan escuchar las orientaciones espirituales, pero también necesitan ver las orientaciones espirituales. El discurso ocupa un lugar importante en el proceso educacional de nuestros niños, pero también el ejemplo ocupa un lugar sumamente importante, porque muchas veces si nosotros decimos, pero no mostramos, no dejamos que nuestros niños vean lo que significa o lo que estamos queriendo decirles, es probable que lo que decimos no cause tanto impacto. Y yo te pregunto, ¿estás dando mediante el discurso las orientaciones espirituales claras para tus hijos? Sí, estás dando. Felicitaciones. Segunda pregunta, ¿estás demostrando por tu ejemplo en casa las orientaciones espirituales? Eso es muy importante. Y yo pienso, queridos padres y madres, que el discurso es mucho más fácil. La teoría es mucho más fácil. Es mucho más fácil yo decirle a mis hijas, lean su Biblia, estudien el folleto de la escuela sabática, oren, pasen tiempo con Dios, hagan su culto personal. Es fácil decir eso. Ahora, lo más complicado, más complejo, es mostrar en nuestro ejemplo que nosotros estamos haciendo esas cosas. El discurso impresiona, pero el ejemplo mueve a la acción. Por eso, todo papá y toda mamá debe compartir con sus hijos sus propias experiencias espirituales. A veces nuestros hijos tienen dilemas espirituales. Ellos se acostumbraron a oír las historias bíblicas, pero llega su momento en que ellos tienen que tomar sus decisiones. Cómo es lindo, cómo es necesario que esos hijos tengan un papá, una mamá, que pueda decirles, bueno, en tu edad yo tuve esos desafíos, yo anduve por esos dilemas también, pero quiero decirte que Dios me orientó, yo hice esto. Es muy oportuno que el papá y la mamá puedan compartir, cuando eso es necesario, su propia experiencia espiritual. ¿Cómo hizo para resolver un dilema que se presentó? ¿De qué forma cultivó una comunicación más clara, más próxima con Dios? ¿De qué manera que aprendió a leer la Biblia, a comprender la Biblia? ¿De qué manera aprendió a orar? ¿De qué manera aprendió a hacer su culto personal? Mostrar eso en la experiencia práctica es sumamente importante para nuestros hijos y hijas. Muchas veces nuestros hijos están con esos dilemas, como yo mencioné, y aquí entra entonces el papel fundamental de los papás. Mostrarles que aunque hemos vivido en épocas diferentes y tal vez en situaciones diferentes, en algunos principios nosotros podemos ser útiles. Nuestras orientaciones pueden ser muy útiles. Con lenguaje claro, con palabras sencillas, mostrarles cómo se vive la verdadera y auténtica vida cristiana.
Vamos al principio número 3. Está todavía en el versículo 2. Al final dice así, toma a Isaac, tu hijo, ¿no?, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Ofrécelo en holocausto. Isaac estaba acostumbrado a ver a su papá ofreciendo sacrificios a Dios. Isaac estaba acostumbrado a participar con su papá de momentos de comunión. Y esto me lleva entonces al principio número 3. Y el principio número 3 es este. Padres e hijos deben adorar juntos. Padres e hijos deben adorar juntos. Buscar a Dios, adorar a Dios es algo fundamental en el proceso educacional. Pero aquí yo quiero entrar en un tema que tal vez algunos papás tienen ese dilema. Muchas veces los hijos tienen dilemas o preguntas o cuestiones en relación a la fe. Yo me acuerdo que una vez yo había terminado de hacer una ponencia, una presentación de un tema, y una señora, una joven mamá, me pregunta y me dice: Pastor Adolfo, en esta semana yo estaba haciendo el culto con mi hijo, mi niño, 8, 9 años de edad, y yo le estaba leyendo la historia de Sansón. Y en el momento que yo estaba leyendo la historia de Sansón, él me dice: mamá, yo tengo una pregunta. ¿Cómo yo sé que esta historia es verdadera? Y la mamá no supo qué responder, porque ella pensaba que el hijo tenía que creer y no tenía que dudar si esa historia era verdadera o no era verdadera. En otra ocasión, un jovencito, un adolescente de 15 años, me contó que él no había dormido la noche anterior, se acostó y no podía dormir, no lograba dormir, porque en su cabeza vino el pensamiento, el siguiente pensamiento, o la siguiente pregunta: ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios existe? Y eso fue muy complejo para esa mamá, porque para ese hijo, para ese jovencito, porque él se sintió culpado. Él me dijo: Pastor Adolfo, yo no lograba dormir porque yo pensé, mis papás me educaron, me leyeron la Biblia, y ¿cómo que esta pregunta aparece en mi cabeza? Yo estoy dudando de Dios, de la existencia de Dios. Y yo conversé un buen rato con ese joven. Le dije: ¿sabes qué está ocurriendo? Te está desarrollando cognitivamente. Y el desarrollo cognitivo trae esa posibilidad de cuestionar las cosas, de preguntar y a veces de dudar. El tema no es dudar, el tema no es hacer preguntas. El tema es qué vas a hacer con tus dudas, qué vas a hacer con tus preguntas, dónde vas a buscar las respuestas. Y yo le sugerí a ese jovencito que buscara respuestas con personas de confianza, con personas que tuvieran una experiencia con Dios, con personas que fueran ejemplo para eso. Entonces lo que yo quiero decir es que en el tema de la adoración, en el tema de la religión, aparecen dudas. Papás, no se queden desesperados. ¿Sabe por qué? Porque las dudas espirituales son parte del andar, del caminar con Dios. La pregunta es, ¿hay alguna utilidad en esas dudas? ¿O por qué surgen esas dudas? Yo quería apuntar 3 aspectos. El primer aspecto es que las dudas surgen por las nuevas percepciones que pueden perturbar. ¿Qué ocurre? Como se está desarrollando cognitivamente, el juvenil o el adolescente, el joven, su mente empieza a trabajar con más profundidad, con más percepción clara, y él es capaz entonces de hacer cuestionamientos profundos que antes no lo hacía. Eso en parte es fruto del desarrollo cognitivo. En segundo lugar, infelizmente algunas dudas religiosas surgen por falta de ejemplos. ¿Qué ocurre? Es relativamente fácil entender la fe, pero a veces es difícil ver la fe siendo practicada en personas en nuestra comunidad religiosa. Y a veces cuando el adolescente percibe la ausencia de personas que vivan en su vida el estilo de vida cristiano, él se queda con dudas y él se pregunta, se habla en paciencia, se habla en comunicación con Dios, se habla en leer la Biblia, pero yo no encuentro esa gente. ¿Dónde está esa gente? Ahí la duda puede aparecer. En tercer lugar, experiencias desagradables en la iglesia. Algunas veces, infelizmente, por ser muy emotivo o por ser así muy sensible, algunos adolescentes, chicos o chicas, o algunos jóvenes, pueden se sentir impresionados por lo que ven en el culto. Y a veces pueden ver una experiencia negativa que infelizmente puede ocurrir. Eso puede marcarlas. Y esas experiencias negativas pueden ayudarlos o hacer con que ellos cuestionen. Bueno, si ni en la iglesia,
Ni con los adultos las cosas están bien. Imagina conmigo. Ahí entonces el sentimiento de duda surge. La pregunta es, ¿qué hacer delante de estos cuestionamientos espirituales o religiosos? Hablemos con los jovencitos. Hablemos con nuestros hijos. Digámosle y mostrémosle cómo la religión y la iglesia ayudan psicológicamente. Mostrémosles cómo la religión, la iglesia ayudan emocionalmente. Mostrémosles cómo la religión, la iglesia ayudan cognitivamente y también ayudan moralmente. El punto es, en algún momento, infelizmente, dudas religiosas vendrán. Estemos dispuestos a conversar, a escuchar y a orientar, sabiendo que no es pecado hacer preguntas. Puede ser pecado el modo como buscamos o dónde buscamos las respuestas. Vamos para el cuarto principio, los versículos 6 y 8. Versículos 6 y 8, Génesis 22. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y escucha el final. Y ambos iban juntos. Iban ambos juntos. Y el versículo 8, al final del versículo 8 dice también, iban juntos. Iban juntos. A partir de esa expresión, yo le formulo el cuarto principio bíblico de la educación de los hijos. Padres e hijos deben convivir, deben relacionarse, deben convivir, deben gastar tiempo juntos. La mejor manera de demostrar a los hijos que están en primer lugar en nuestra vida es dándoles tiempo. Tiempo de calidad y tiempo de cantidad. Cuando damos a nuestros hijos tiempo de calidad, les estamos diciendo lo siguiente: tú eres muy importante, y porque tú eres muy importante, te estoy dando lo mejor de mi tiempo, la mejor parte de mi tiempo. Y cuando les damos a nuestros hijos tiempo en cantidad, les estamos diciendo lo siguiente: tú eres tan importante, pero tan importante que estoy dispuesto a darte todo el tiempo que necesitas. El problema es que muchas veces algunos papás y mamás están trabajando tanto, están comprometidos con tanta actividad, están viajando, están haciendo 1001 cosas, que poco tiempo o casi nada de tiempo sobra para los hijos. Una vez yo escuché una historia de un niño de 6 años que le dijo a su papá: papá, quiero que juegues a la pelota conmigo. Y el papá le dice: no, ahora no tengo tiempo. Otro día: papá, quiero que juegues a la pelota conmigo. No, hoy no tengo tiempo, pero yo te amo. Otra ocasión: papá, quiero que juegues a la pelota conmigo. No, yo no tengo tiempo, pero yo te amo. En la otra oportunidad, el niño dice: papá, ¿y ahora puedes jugar a la pelota conmigo? El papá le dice: hijo, hoy no puedo, tengo trabajo, pero recuerda, yo te amo. Ahí el niño le dice: papá, yo no quiero que me ames, yo quiero que juegues a la pelota conmigo. Es difícil decir a un hijo pequeño que el papá lo ama si no le dedica tiempo para hacer la actividad que él prefiere, que a él le gusta hacer. Por eso, planeemos dedicar tiempo a nuestros hijos, tiempo en cantidad y tiempo en calidad. Porque dedicar tiempo de nuestra agenda para ellos es la mejor manera de decirles que ellos nos importan, que ellos son necesarios y que nosotros podemos dedicarles lo más precioso de nuestro día a ellos. Yo sé que algunos pueden pensar: no, Pastor Adolfo, yo necesito trabajar, tengo mis ocupaciones, la vida es muy complicada. Y claro, yo entiendo todo eso, entendemos todo eso. Ahora, si queremos marcar positivamente la vida de nuestros hijos, tenemos que rehacer, que reformular nuestra agenda de actividad. Incluso tenemos que estar dispuestos a perder estatus socioeconómico para salvar a nuestros hijos. Yo nunca conocí un papá y una mamá que estén arrepentidos por haber dedicado tiempo oportuno a sus hijos. Pero yo sí conozco muchos papás y mamás que cuando los hijos crecieron, esos papás se arrepintieron por no haber dedicado tiempo oportuno a sus hijos e hijas. Por eso el cuarto principio es fundamental: debemos convivir, pasar tiempo con nuestros hijos e hijas.
Vamos al quinto principio. El quinto principio está en los versículos 7 y 8, Génesis 22. Dice así: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Observe que en el versículo 7 Isaac pregunta y en el versículo 8 Abraham responde. Aquí está el quinto principio bíblico de la educación de hijos. Padres y madres deben dialogar con sus hijos. ¿Sabe cuál es la pregunta más importante que un hijo puede hacer a su papá y su mamá? ¿Sabe cuál es la pregunta más importante que un papá y una mamá puede oír de sus hijos e hijas? ¿Sabe cuál es? La pregunta más importante es esta: papá, mamá, quiero hablar contigo. Quiero hablar con ustedes. Cuando un hijo está dispuesto, quiere, necesita hablar con sus papás, eso es muy importante, porque seguramente viene un tema necesario, primordial, esencial en la vida de ese jovencito o de esa jovencita. El momento del diálogo es sumamente esencial, fundamental para conocer. Es en verdad la clave del éxito en el proceso educacional de nuestros niños, de nuestros hijos. En gran medida podemos conducir a nuestros hijos por el buen camino si nos comunicamos positivamente con ellos. Al dialogar con su hijo, querido papá y mamá, demuestre interés. Conéctese, quédese en línea, online, en el momento del diálogo con su hijo. En segundo lugar, en vez de crítica, haga preguntas. En vez de interrogar, converse, dialogue. En vez de decir: no, ¿por qué lo hiciste? Tú no eres un buen hijo. Pregúntele: ¿y cuál fue tu reacción? Es verdad, ocurrió eso en la escuela. ¿Y qué hizo la gente? ¿Y tu amigo, tu amigo, cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su respuesta? Pregunte de tal forma que no acuse, sino que el hijo o la hija le den a usted elementos para poder entender lo que de hecho ocurrió. En el diálogo, demuestre confianza. En el diálogo, sea honesto, sea franco, sea sincero, sí, pero sea cuidadoso con las palabras. En el diálogo, demuestre buen humor, demuestre simpatía. Es muy complejo, en verdad es triste cuando un papá no sabe ni siquiera reír del humor de su hijo. Y además, seamos capaces de perdonar. Muchas veces nosotros como papá y mamá nos hemos equivocado y alguien tuvo que perdonarnos. Nuestros hijos están en proceso de madurez. Ellos están caminando de la heteronomía para la autonomía, de la ley de los otros para construir su propio conjunto de leyes con base en la palabra de Dios, con base en los consejos de sus papás, con base en los consejos de sus buenos profesores, con base en los consejos de buena gente adulta. Ese hijo necesita tener su perspectiva de la vida. En ese proceso, él se va a equivocar, él va a errar, necesita ser perdonado. Por eso, dialogue, converse. Ese es el quinto principio bíblico de la educación de hijos aquí en Génesis 22. Vamos al sexto principio educacional del proceso educacional de nuestros hijos. Versículo 9. Estoy leyendo Génesis 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Puede usted imaginar este momento? Debe haber sido un momento muy triste, un momento de sacrificio, un momento de sufrimiento. No debe haber sido fácil para el papá Abraham amarrar a su hijo para matarlo. Y lo interesante de todo es que Isaac participó de este momento de sufrimiento. Aquí está el sexto principio. Padres e hijos deben compartir juntos de los sacrificios de la vida.
Amigos queridos, la educación de hijos es una caminata y en esa caminata hay momentos de tensión, hay momentos de preocupación, hay momentos de sufrimiento. El sufrimiento es parte de un proceso de madurez. El sufrimiento es parte de salir de una persona que no entiende correctamente la vida rumbo a una persona que sí tiene una mejor percepción de la vida. Muchos papás tuvieron una infancia pobre, muchos papás sufrieron porque no tenían juguetes, porque no tenían las mejores ropas, porque no tenían la mejor comida, no tenían la mejor casa y no tenían los mejores paseos, no tenían las mejores vacaciones. Sufrieron, pero ese sufrimiento los dejó más maduros y los dejó mejores personas. Esos papás muchas veces cuando tienen hijos, ¿saben qué hacen? No quieren que sus hijos sufran. No quieren que sus hijos pasen necesidades. Y por eso dicen, yo sufrí mucho cuando yo era joven, cuando yo era niño, y no quiero que mis hijos sufran. Y infelizmente acaban privando a sus hijos del proceso de sufrimiento, que es un proceso pedagógico y que nos hace personas más maduras. La verdad, papá y mamá, es que pocas cosas son más perjudiciales para un hijo de que negarle un momento de sufrimiento. Porque el sufrimiento nos ayuda a que seamos personas más maduras. Y yo quiero entrar en un tema aquí que es esencial para muchos papás. A veces es importante negar algunas cosas a nuestros hijos. Quiero esto. Es importante que a veces les neguemos. Papá, cómprame esto. Es importante que nosotros les neguemos. ¿Por qué negar las cosas es importante? Primero, porque negar las cosas puede ayudar a que nuestros hijos desarrollen ese sentimiento de gratitud, de agradecer por las cosas que tienen, aunque sean sencillas, aunque sean pocas, pero agradecer. Cuando una persona, un jovencito, un niño tiene de todo, la impresión que da es que él hace así o mira de una forma y el papá y la mamá ya están dispuestos a agradarlo, a comprar todo lo que tiene en sus sueños. Eso es perjudicial, eso es negativo. Negar las cosas puede ayudar a desarrollar un sentimiento de gratitud, también un sentimiento de paciencia, porque las cosas usted sabe que las cosas que usted conquistó demandó tiempo, ¿no es verdad? Usted sabe que tener las cosas buenas exige sacrificio. Exige esperar. Negar las cosas puede ayudar a desarrollar paciencia y finalmente negar las cosas puede ayudar a espantar, a expulsar el orgullo. A veces cuando un niño tiene todo, puede ser un niño arrogante, un niño orgulloso, un niño soberbio, porque piensa que porque él tiene todo, entonces es mejor que los otros, él es mejor que los otros. Querido papá y querida mamá, permita que su hijo pase por momentos de sufrimiento. Eso va a dejar a su niño y a su niña una persona, un niño o una niña más madura, más maduro. Finalmente, el número 7, el versículo 12. No extienda tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. El séptimo principio es, papás deben consagrar totalmente sus hijos a Dios. Abraham fue capaz de consagrar a su hijo a Dios hasta el extremo. Quiero decirte algo, nuestros hijos nunca son tan nuestros como lo son cuando los dedicamos a Dios. Nuestros hijos nunca son tan nuestros como lo son cuando los dedicamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando entregamos nuestros hijos a Dios, los estamos entregando al mejor Padre del universo. Un Padre que es capaz de hacer lo mejor por sus hijos e hijas. Quiero aprovechar y decirte que si ya estás con un niño o una niña en edad de bautismo, ¿qué estás esperando? Prepara a tu niño, prepara a tu niña, entrégalo a Dios, entrégalo a la iglesia a través del sagrado bautismo. Nuestros hijos nunca son tan nuestros como lo son cuando los entregamos en las manos de Dios. Yo quiero terminar diciéndote que la responsabilidad de educar a los hijos no es del pastor, aunque sea un buen pastor de tu iglesia. No es del director del club de oradores, de conquistadores. No es del profesor de Biblia. La responsabilidad es tuya, papá y mamá. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios nos ayude a que seamos papás y mamás de acuerdo al corazón de Dios, siempre dispuestos a hacer lo mejor por ese regalo llamado hijo, llamado hija, que Dios nos da y que cuidemos de ese regalo de la mejor manera. Que el Señor te bendiga.